Saludos a todos. Para dar continuidad a la primera parte del tema patologías del sistema endocrino, veremos ahora la segunda parte dirigido a estudiantes de la Universidad de El Salvador para la asignatura Patología 2. En esta segunda parte nos enfocaremos en la glándula tiroides y los temas a tratar son los siguientes: malformaciones congénitas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis y enfermedad de Graves, los cuales desarrollaremos a continuación. Iniciaremos hablando acerca de la glándula tiroides, la cual está formada por dos lóbulos laterales voluminosos, los cuales se encuentran conectados por un istmo central relativamente delgado. Esta glándula se localiza habitualmente por debajo y delante de la laringe y su peso oscila entre los 15 y los 25 gramos. Las enfermedades de la glándula tiroides son de gran importancia, ya que la mayoría de estas responde tanto a tratamiento médico como a tratamiento quirúrgico. Dentro de las patologías tenemos trastornos de excesiva producción de hormonas y aquellas deficientes de hormonas. En esta imagen de un corte histológico de la glándula tiroides, podemos ver que ésta se encuentra tapizada por un epitelio cúbico acilíndrico simple y está dividida por unos tabiques fibrosos finos y las cuales están llenos de tiroglobulina. Esta tiroglobulina es positiva con tinción de histoquímica ácido periódico de Schiff. Los folículos de la glándula tiroides contienen también células parafoliculares o células C, las cuales se encargan de sintetizar y secretar la hormona calcitonina. Esta hormona está encargada de promover la absorción de calcio e inhibe la resorción ósea por parte de los osteoclastos. Para entender brevemente la homeostasis en el eje hipotálamo-hipófisis, sabemos que la secreción de hormonas tiroideas está controlada por factores trópicos secretados por el hipotálamo. Ahí tenemos la hormona liberadora de tirotropina y la hipófisis anterior, la cual se encarga de las células tirotropas, liberan la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina a la circulación en respuesta a factores hipotalámicos. La unión de la hormona estimulante de la tiroides a su receptor en el epitelio folicular tiroideo, esto produce la activación del receptor, lo que se une a la proteína G, y esto lo que provoca es que aumente la concentración intracelular de AMP cíclico, lo que promueve el crecimiento tiroideo, así como la síntesis y secreción de hormona tiroidea mediante proteínas sinasas dependientes de AMP cíclico. Las células epiteliales foliculares tiroideas convierten la tiroglobulina en tiroxina o T4 y en menor medida en triotironina o T3. En la periferia, la mayor parte de la T4 sufre una desyodación a T3. El siguiente tema son las malformaciones congénitas de la glándula tiroides. Tenemos el quiste del conducto tirogloso. Esta es una anomalía congénita con repercusión clínica más frecuente. Puede quedar un trayecto fistuloso persistente como vestigio de la formación tubular. Parte de este tubo se cierra dejando pequeños segmentos que forman quistes. Una infección superpuesta puede convertir estas lesiones en abscesos y con menos frecuencia originar un cáncer. Estas se presentan como masas quísticas de dimensión variable entre 1 y 4 centímetros, con frecuencia afectan la línea media del cuello y están unidos al hueso ioides o a los tejidos blandos. Los quistes pueden encontrarse recubiertos por un epitelio plano o de tipo respiratorio y contener cantidades variables de tejido tiroideo. En los quistes pueden desarrollarse tumores malignos, en particular está asociado el carcinoma papilar. El tratamiento de estos es quirúrgico y tiene efecto curativo y debe extirparse porciones del hueso ioides para evitar su recurrencia. No suelen sobrepasar los 2 a 3 centímetros de diámetro y se localizan en la línea media del cuello por delante de la tráquea.
Continuando con las malformaciones congénitas, tenemos la agenesia tiroidea, la cual es la ausencia total de tejido tiroideo o atirosis. Es una anomalía congénita infrecuente que por lo general no se descubre sino hasta varias semanas después del nacimiento, toda vez que la hormona tiroidea materna pasa al feto a través de la placenta. Otra anomalía es la ectopia tiroidea, en la cual el tejido tiroideo puede ubicarse fuera de la glándula tiroides en sitios diversos como consecuencia de una migración anómala durante el desarrollo embrionario. Estos tejidos muestran función normal y son capaces de sintetizar hormona tiroidea. Pueden desarrollarse focos hiperplásicos y tumores malignos a partir del tejido tiroideo ectópico. Otra malformación es el tejido tiroideo heterotópico. Es posible encontrar nidos de tejido tiroideo en cualquier sitio a lo largo de su vía de descenso hacia la región inferior del cuello. El tejido tiroideo también se encuentra en ocasiones en el pericardio y en el mediastino. El siguiente subtema es el hipertiroidismo. Se denomina hipertiroidismo porque está causado habitualmente por una hiperfunción de la glándula tiroidea. Los términos primario o secundario se deben a causas intrínsecas cuando es primario o propio de la glándula tiroides y secundario cuando está fuera de la glándula tiroides, ya sea como un tumor hipoficiario productor de hormona estimulante de la tiroides. La tirotoxicosis es un estado hipermetabólico causado por una concentración circulante elevada de T4 y T3 libre. Las tres causas más frecuentes de tirotoxicosis tenemos a la hiperplasia difusa de la tiroides asociada a enfermedad de Graves, la cual esta representa un 85% de todos los casos. Otra causa sería el bocio multinodular hiperfuncional y el adenoma hiperfuncional de la tiroides. En esta diapositiva tenemos un cuadro resumen acerca de los trastornos asociados a tirotoxicosis. Tenemos los asociados a hipertiroidismo y los no asociados a hipertiroidismo. En ciertas enfermedades el problema está causado por una secreción excesiva de hormona tiroidea preformada, es decir, asociadas a hipertiroidismo, y en otras puede ser por un origen extratiroideo y no por una hiperfunción de esta glándula. Y como mencionábamos anteriormente, tenemos a las causas que son primarias y a las causas que son secundarias. Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo son variadas, consisten en cambios relacionados con el estado hipermetabólico provocados por el exceso de hormona tiroidea y por la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Las concentraciones excesivas de hormona tiroidea provocan un aumento del metabolismo basal. La piel suele ser blanda, caliente y enrojecida debido al aumento del flujo sanguíneo y a la vasodilatación periférica para aumentar la pérdida del calor. El paciente puede presentar sudoración elevada e intolerancia al calor. El aumento del metabolismo basal produce pérdida de peso a pesar del aumento del apetito. También puede afectar el sistema osteomuscular con osteoporosis y atrofia del músculo esquelético. Esto debido a que la hormona tiroidea estimula la resorción ósea, aumenta la porosidad del hueso cortical y reduce el volumen del hueso esponjoso. El efecto es una osteoporosis y un aumento del riesgo de fracturas en los pacientes con hipertiroidismo crónico. Otras manifestaciones clínicas que puede presentar el hipertiroidismo está la actividad excesiva del sistema nervioso simpático, la cual va a producir temblor, hiperactividad, labilidad emocional, incapacidad para concentrarse e insomnio, afectando al sistema gastrointestinal con mala absorción, hipermotilidad y diarrea. Las manifestaciones cardíacas son las primeras y las más frecuentes. El paciente presenta taquicardia, palpitaciones y cardiomegalia. El diagnóstico de esta patología es clínico y acompañado de los exámenes de laboratorio. La determinación de la concentración sérica de la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, es el método de detección selectiva simple más útil para el hiperparatiroidismo, porque esta concentración disminuye e incluso en etapas iniciales cuando la enfermedad puede ser todavía subclínica.
En casos infrecuentes de hipertiroidismo de origen hipoficiario, es decir, secundario, la concentración de TSH es normal o puede estar alta. Y también otra manifestación clínica del hipertiroidismo tenemos los cambios oculares, que en la siguiente diapositiva tenemos una imagen. Como mencionábamos, las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo pueden dar cambios oculares. En esta imagen podemos apreciar una mujer con hipertiroidismo, la cual presenta la mirada con ojos muy abiertos y fijos por hiperactividad simpática, y es uno de los signos de este trastorno. La verdadera oftalmopatía tiroidea asociado tanto a proctosis solo se está observando en las pacientes con enfermedad de Graves. Es una de las causas más importantes de hipertiroidismo y presenta acumulación de tejido conjuntivo laxo detrás de los globos oculares y aumento el aspecto protuberante de los ojos, los cuales hablaremos de esta más adelante. Continuando siempre con las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo, tenemos el término tormenta tiroidea, que designa el inicio brusco de un hipertiroidismo intenso y que afecta con más frecuencia a los pacientes con enfermedad de Graves. Este se debe a un incremento agudo de la concentración de catecolaminas, por ejemplo durante una infección o debido a una interrupción de la medicación antitiroidea o cualquier tipo de estrés. Los pacientes a menudo van a presentar fiebre, así como también taquicardia. La tormenta tiroidea se considera una urgencia médica, ya que el paciente puede llegar a fallecer debido a una arritmia cardíaca. Otra manifestación clínica tenemos el hipertiroidismo hepático. Este se refiere a la tirotoxicosis que afecta a las personas ancianas y que presentan comorbilidades. Estos pueden difuminar las manifestaciones debido al exceso de la hormona tiroidea y así ocultar la sintomatología. El siguiente subtema es hipotiroidismo. El hipotiroidismo está causado por una alteración estructural o funcional que interfiere con la producción de una concentración adecuada de hormona tiroidea. Este puede estar causado por un defecto en cualquier punto del eje hipotálamo-hipófisis tiroides. La prevalencia del hipotiroidismo aumenta con la edad y es casi 10 veces mayor en la mujer que en el hombre. El hipotiroidismo se divide en primario y secundario, según si está causado por una anomalía tiroidea intrínseca o por una enfermedad hipoficiaria o hipotalámica. El hipotiroidismo primario supone la amplia mayoría de los casos y puede asociarse a un aumento de tamaño de la glándula tiroides. En cuanto al hipotiroidismo primario, este puede ser debido a tres causas. Hipotiroidismo congénito, en todo el mundo está causado con más frecuencia por una deficiencia endémica de yodo en la dieta, o también puede ser causado por ausencia completa del parénquima tiroideo, es decir, agenesia tiroidea, o la glándula tiroides puede tener un tamaño muy reducido, es decir, hipoplasia tiroidea. Otra causa es el hipotiroidismo autoinmunitario, que es la causa más frecuente en las regiones del mundo con suficiente cantidad de yodo, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, en la cual es una enfermedad que presenta autoanticuerpos circulantes como anticuerpos antimicrosómicos, antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. En esta enfermedad la tiroides suele estar aumentada de tamaño. En cuanto al hipotiroidismo iatrogeno, puede estar causado por ablación quirúrgica, es decir, que se realice una resección amplia de la glándula tiroides o tiroidectomía total como tratamiento del hipertiroidismo o debido a una neoplasia primaria, llevando así a una causa de hipotiroidismo. O siempre del hipotiroidismo iatrogeno puede ser debido a radiación. En esta diapositiva tenemos un cuadro resumen con las causas de hipotiroidismo. Como mencionábamos anteriormente, hipotiroidismo primario puede ser debido a causas congénitos, debido a una posablación por una cirugía, una terapia con radioyodo o irradiación externa, y debido a hipotiroidismo autoinmunitario como la tiroiditis de Hashimoto o deficiencias de yodo. En cuanto al hipotiroidismo secundario o central, está causado por una deficiencia de hormona estimulante de la tiroides y con mucho menos frecuencia
debido a la deficiencia de hormona liberadora de tirotropina, o ya sea insuficiencia hipoficiaria o insuficiencia hipotalámica, las cuales son muy infrecuentes. El cretinismo se refiere al hipotiroidismo que aparece en lactantes o en la primera infancia. En el pasado este trastorno era bastante frecuente en zonas del mundo con deficiencia dietética de yodo endémica, como el Himalaya, el interior de China, África y otras regiones montañosas. En la actualidad es menos frecuente. El grado de deterioro mental puede estar relacionado con el momento en que se produce la deficiencia tiroidea durante el periodo intrauterino, ya que T3 y T4 maternas atraviesan la placenta y son críticos para el desarrollo cerebral fetal. Si hay deficiencia materna antes del desarrollo de la glándula tiroides fetal, el retraso mental es grave y este paciente va a presentar deterioro del sistema osteomuscular y del sistema nervioso central con retraso mental intenso, talla baja, rasgos faciales toscos, lengua sobresaliente y hernia umbilical. El término mixedema se aplica al hipotiroidismo que afecta al niño mayor o al adulto. Los signos clínicos del mixedema se caracterizan por un enlentecimiento de la actividad física y mental. Los síntomas iniciales pueden ser fatiga generalizada, apatía y pueden simular una depresión en estadios iniciales. Estas pacientes son intolerantes al frío y presentan sobrepeso frecuentemente. El siguiente subtema es la tiroiditis o inflamación de la glándula tiroides. Esta comprende un grupo de trastornos diversos caracterizados por algún tipo de inflamación tiroidea, los cuales desarrollaremos a continuación. En cuanto a los tipos de tiroiditis más frecuentes y con relevancia clínica, tenemos a la tiroiditis de Hashimoto, a la tiroiditis granulomatosa o de Quervain y a la tiroiditis linfocítica subaguda, las cuales hablaremos de cada una de ellas a continuación. Tenemos a la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune. Es una enfermedad autoinmunitaria que produce destrucción de la glándula tiroidea e insuficiencia tiroidea gradual y progresiva. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas del mundo con una concentración de yodo suficiente, más prevalente entre los 45 y los 65 años de edad y afecta más a la mujer que al hombre, con una proporción de 10:1 y de 20:1. También puede afectar en la infancia y es una causa principal de bocio no endémico en este periodo. La tiroiditis de Hashimoto está causada por una alteración de la autotolerancia a los autoantígenos tiroideos. El incremento de la sensibilidad a esta patología se relaciona con polimorfismos en los genes, asociados a la regulación inmunitaria como el antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos o el gen proteína tiroxina fosfatasa que están asociados a una predisposición a la enfermedad autoinmunitaria. El aumento del tamaño de la glándula tiroides es difuso, aunque en algunos pacientes el aumento de tamaño puede estar más localizado. En cuanto a la patogenia de la tiroiditis de Hashimoto, existen múltiples mecanismos inmunológicos que pueden contribuir a la muerte de la célula tiroidea. Tenemos a la muerte celular mediada por linfocitos T citotóxicos CD8 que pueden destruir las células foliculares tiroideas por exocitosis de gránulos de perforina y granzima y receptor de muerte Fas. Otro mecanismo tenemos a la muerte celular mediada por citocina, con una producción de citocinas inflamatorias como el interferón gamma en la glándula tiroidea con atracción y activación de macrófagos, los cuales dañan el epitelio tiroideo. Otro mecanismo menos probable implica la unión de anticuerpos antitiroideos, ya sea antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea, seguido de citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. En cuanto a la evolución clínica de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, estos presentan un aumento de tamaño de la glándula tiroides indoloro,
y el aumento suele ser simétrico y difuso. En algunos pacientes puede estar precedido por una tirotoxicosis transitoria causada por la ruptura de los folículos tiroideos con liberación de hormonas tiroideas. Las personas con tiroiditis de Hashimoto tienen más riesgo de otras enfermedades autoinmunitarias, como las endocrinas y no endocrinas. En las endocrinas, el paciente puede predisponerse a padecer diabetes de tipo 1 y suprarrenalitis autoinmunitaria. Y en las no endocrinas, tenemos al lupus eritematoso sistémico, la miastenia grave y el síndrome de Sjögren. La tiroiditis de Hashimoto en los pacientes también aumenta el riesgo de padecer carcinoma papilar y está asociado a los linfomas B de la zona marginal extraganglionar en la glándula tiroidea. En esta diapositiva tenemos una imagen macroscópica de la glándula tiroides en pacientes con tiroiditis de Hashimoto, en la cual va a estar aumentada de tamaño, con una superficie pálida y a veces nodular. Al realizar los cortes, podemos ver que la superficie es de color amarillenta, firme y ligeramente nodular. En esta diapositiva tenemos una imagen histológica de un paciente con tiroiditis de Hashimoto, en la cual observamos una infiltración extensa del parénquima tiroideo por infiltrado inflamatorio mononuclear constituido por linfocitos pequeños, células plasmáticas y centros germinales bien desarrollados. Además, podemos observar folículos tiroideos atróficos, los cuales están rodeados por células epiteliales eosinófilas de citoplasma amplio, granular, que se denominan células de Hurtle. A diferencia de la tiroiditis de Riedel, la fibrosis no sobrepasa la cápsula de esta glándula, lo cual veremos más a detalle más adelante. En esta diapositiva presentamos imágenes macroscópicas y cortes histológicos de la paciente con tiroiditis de Hashimoto, en la cual podemos apreciar la glándula tiroidea, la cual presenta un agrandamiento simétrico y presencia de nodulaciones visibles. Y macroscópicamente podemos observar que ésta todavía conserva la cápsula. Aquí tenemos una imagen histológica en la cual podemos observar el severo infiltrado inflamatorio crónico constituido por linfocitos pequeños, células plasmáticas, y este presenta folículos linfoides con centros germinales prominentes. Y además podemos observar tejido tiroideo atrófico. Otro tipo de tiroiditis tenemos a la tiroiditis linfocítica subaguda, denominada también tiroiditis indolora. Suele manifestarse por un hipertiroidismo leve, aumento de tamaño de la glándula con bocio, puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente en adultos de mediana edad y más frecuente en las mujeres. Su patogenia es desconocida. Puede haber un trastorno similar a la tiroiditis indolora durante el puerperio hasta en el 5% de las mujeres y se le conoce como tiroiditis postparto. En la tiroiditis linfocítica subaguda, la tiroides tiene un aspecto macroscópico normal, excepto un posible ligero aumento de tamaño simétrico. Los rasgos histológicos más específicos son la infiltración linfocítica con centros germinales hiperplásicos dentro del parénquima tiroideo y alteración y colapso irregular de los folículos tiroideos. A diferencia de la tiroiditis Hashimoto, la fibrosis y la metaplasia con células de Hutler no son prominentes. En cuanto a la evolución clínica de la tiroiditis linfocítica subaguda, presenta un bocio indoloro, hipertiroidismo transitorio y hasta un tercio de los pacientes pueden evolucionar a hipotiroidismo. Otro tipo de tiroiditis es la tiroiditis granulomatosa, también denominada tiroiditis de Quervain. Es mucho menos frecuente que la tiroiditis de Hashimoto. Es más frecuente entre los 40 a 50 años y afecta a las mujeres de edad mediana, con una relación mujer-hombre de 4:1, y esta generalmente está desencadenada por una infección vírica. Es decir, que la mayoría de los pacientes tienen antecedentes de una infección respiratoria alta
justo antes del inicio de la tiroiditis. En la tiroiditis granulomatosa, la glándula puede tener un aumento de tamaño uni o bilateral y es firme con una cápsula intacta. Puede estar ligeramente adherido a las estructuras colindantes y el corte de las zonas afectadas son firmes y blanco-amarillentas. La tiroiditis granulomatosa es la causa más frecuente de dolor tiroideo. La inflamación tiroidea y el hipertiroidismo son transitorias y habitualmente remiten en 2 a 6 semanas, incluso sin tratamiento. En esta imagen podemos observar un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, en la cual está constituido por infiltrado inflamatorio, los cuales hacen agregados de linfocitos y macrófagos activados y células plasmáticas, las cuales se disponen alrededor de folículos tiroideos dañados y colapsados. Además podemos observar células gigantes multinucleadas, las cuales están fagocitando o están englobando lagunas o fragmentos de coloide. De ahí por lo que se conoce como tiroiditis granulomatosa. Aquí tenemos otro corte histológico de la tiroiditis granulomatosa teñido con hematoxilina y eosina, en el cual podemos ver la presencia de células gigantes multinucleadas, las cuales están intentando fagocitar este material coloide, acompañada del infiltrado inflamatorio mononuclear constituido por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, por lo que se conoce a esta como tiroiditis granulomatosa. Otro tipo de tiroiditis tenemos a la tiroiditis de Riedel o tiroiditis fibrosa. Es un trastorno infrecuente de etiología desconocida, caracterizado por fibrosis extensa que afecta a la glándula tiroides y a estructuras cervicales continuas. La presencia de una masa tiroidea dura y fija hace sospechar al clínico un carcinoma de la glándula tiroides. Esta tiroiditis de Riedel también puede asociarse a fibrosis idiopática en otras partes del cuerpo, como el retroperitoneo, y parece ser otra manifestación de la enfermedad autoinmunitaria sistémica relacionada con IgG4. Esta también está asociada a fibrosis e infiltrado tisular por células plasmáticas productoras de inmunoglobulina G4. También se asocia a otras enfermedades fibroesclerosantes como la fibrosis retroperitoneal y la colangitis esclerosante. En esta diapositiva tenemos un corte histológico de la tiroiditis de Riedel, en la cual el parénquima tiroideo se encuentra sustituido en gran medida por este tejido fibroso y alinizado denso y está acompañado por infiltrado inflamatorio crónico. Otra patología que afecta a la glándula tiroides es la enfermedad de Graves. Es un trastorno autoinmunitario caracterizado por la producción de autoanticuerpos contra numerosas proteínas tiroideas, sobre todo con el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. La consecuencia es la formación de múltiples autoanticuerpos. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno. Se caracteriza por la triada clínica: hipertiroidismo por aumento del tamaño difuso con hiperfunción de la tiroides, oftalmopatía infiltrativa con exoftalmo secundario y dermopatía infiltrativa localizada, denominada en ocasiones como mixedema pretibial. En esta imagen podemos apreciar una mujer joven con hipertiroidismo que presenta una tumoración en el cuello y acompañada de exoftalmos. La enfermedad de Graves epidemiológicamente afecta a las mujeres jóvenes entre las edades de los 20 y los 40 años. Afecta a las mujeres hasta 10 veces más que a los hombres. Los factores genéticos en esta enfermedad son muy importantes. El subtipo de anticuerpos más frecuente, conocido como inmunoglobulina estimulante del tiroides, se observa en esta patología hasta en un 90%. Y el gen asociado al linfocito T citotóxico. En cuanto a la evolución clínica de la enfermedad de Graves, esta comprende cambios relacionados con la tirotoxicosis, así como cambios exclusivos de la enfermedad de Graves, como la hiperplasia difusa de la tiroides,
la oftalmopatía y la dermopatía. La hiperactividad simpática provoca una mirada característica con ojos muy abiertos y fijos y una retracción del párpado. La protrusión anómala del globo ocular, conocida también como esoftalmo, puede llegar a causar una lesión corneal algunas veces. También el paciente puede presentar pérdida de peso, debilidad muscular, esoftalmía y taquicardia y agrandamiento de la glándula tiroides. Los hallazgos de laboratorio son una concentración elevada de T3 y T4 y una concentración baja de hormona estimulante de la tiroides. En esta diapositiva podemos apreciar cortes macroscópicos y microscópicos de la enfermedad de Graves. En cuanto a la glándula tiroides, suele presentar un aumento de tamaño simétrico por hipertrofia e hiperplasia difusa de las células epiteliales foliculares y es relativamente frecuente un peso superior a los 80 gramos. Al corte podemos observar que el parénquima tiene un aspecto carnoso, de una consistencia blanda y puede ser similar al músculo. Al nivel histológico, en un corte teñido con hematoxilina y eosina, podemos observar que las células foliculares epiteliales en los pacientes sin tratamiento son altas y están más concentradas de lo habitual. Esto provoca la formación de pequeñas papilas, las cuales se proyectan en la luz folicular e invaden el coloide. Muchas gracias por su atención y damos por finalizada esta parte de patologías del sistema endocrino número 2.